المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من حال أهل النار. لله تعالى. Todas las alabanzas pertenecen a Allah. Damos gracias a Dios por todas las bendiciones que nos ha otorgado sin que sea obligado. Le pedimos a Allah que eleve el nivel y el rango de nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, y que proteja a su nación. Yo testifico que nadie merece ser adorado excepto Allah, el único que existe sin principio, el que no se parece a ninguna de las creaciones y ninguna de las creaciones se parecen a él. Y yo testifico que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, el hijo de Abdullah, el hijo de Abdul Muttalib, el hijo de Hashim, el hijo de Abdu Manaf, de la tribu de Quraysh, es la mejor creación de Dios y el último profeta y mensajero enviado a todos los seres humanos y a todos los jinn. Él es verídico en todo lo que él ha transmitido de la revelación. Después de eso, nos recordamos de tener las sinceras intenciones en escuchar esta lección islámica, porque tener las sinceras intenciones es algo requerido para que el musulmán reciba la recompensa. La recompensa es definida como la compensación que recibe el musulmán en la próxima vida por los buenos hechos que ha realizado en esta vida, entre lo que le trae alegría. Las sinceras intenciones significa tener presente en el corazón que la razón por la cual estamos realizando este buen hecho es porque nosotros queremos ser aceptados por Allah, es porque nosotros queremos la recompensa. Entonces, alhamdulillah, le damos gracias a Dios por habernos guiado al Islam, porque el Islam es la mejor bendición, porque es con el Islam que el individual puede pasar de esta vida a la próxima vida con la garantía de misericordia. Ya saben que el musulmán, si murió con pecados enormes, de pronto es perdonado sin cualquier tortura y entra al paraíso sin cualquier tortura. Y también sabemos que los musulmanes que cometieron pecados y se murieron sin arrepentirse de sus pecados enormes, que esos musulmanes de pronto también son castigados. Y sabemos que una cantidad de musulmanes van a ser castigados en el infierno, pero después de eso ellos van a salir del infierno y van a entrar al paraíso y van a permanecer en el paraíso hasta sin fin. Y eso es la virtud de el Islam, que el musulmán, la persona, el individual que se ha muerto con el Islam, el individual que se murió mientras siendo musulmán, aunque no sea musulmán piadoso, esa persona tiene una esperanza de misericordia. Esa persona va a recibir la misericordia de Dios eventualmente y va a entrar al paraíso. Y eso es la virtud del Islam, que el Islam previene que el musulmán permanezca en el infierno hasta sin fin. Y para el musulmán que era piadoso, el musulmán que evitó los pecados y realizó todas sus obligaciones, ese musulmán tiene una garantía sobre eso, además de eso, de no recibir cualquier castigo. Entonces el musulmán que quiere estar sano y salvo y que quiere ser y quiere la garantía de ningún castigo y de solamente recibir ah, misericordia y disfruto y gozo y placer y paz y tranquilidad, ese musulmán es el musulmán piadoso.
Y también le damos gracias a Dios que hemos sido guiados am, a tener el acceso al conocimiento islámico, a tener el acceso am, al conocimiento que es validado y transmitido por las cadenas de narración confirmadas y conectadas al profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces eso es algo que para nosotros es muy importante porque es solamente a través de la información que el profeta sallallahu alaihi wasallam nos ha transmitido que nosotros podemos saber cuál es el camino recto, que nosotros podemos saber qué es lo correcto, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo bonito, qué es lo feo. Así nosotros podemos juzgar con la ley islámica y eso es la única manera de juzgar. Vamos a continuar, inshallah, con nuestra lección, colección de bondad, que es una compilación de lecciones que fueron dadas por Sheikh Abdullah, el hijo de Muhammad al-Harari, que fue un gran erudito del Islam y que dedicó toda su vida a enseñar el conocimiento islámico y a servir a la nación de musulmanes, facilitando para ellos el aprendizaje y aprender la información que ellos necesitan para ser musulmanes piadosos. Entonces, la última vez estábamos hablando acerca de los Ash'aris y los Maturidis, que el imam Abul Hassan al-Ash'ari era un gran imam del Islam que vivió entre los primeros 300 años, los primeros 3 siglos, desde la época del profeta sallallahu alaihi wasallam, y esa época se llama la época de los Salaf. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam nos informó y nos aconsejó de quedarnos o de seguir a la época de los acompañantes, es decir, a los musulmanes virtuosos de esa época, y después la época de los seguidores de los acompañantes, y después la época de los seguidores de los seguidores de los acompañantes. Y ese, al imam Abul Hassan al-Ash'ari, él era un imam de esa época, y también otro imam que vivió al mismo tiempo de él, pero nunca se encontraron, que se llama Abu Mansur al-Maturidi, que él es un gran imam también. ¿Y por qué estos dos imames son específicamente mencionados? Porque ese imam, Abul Hassan al-Ash'ari, am, durante su tiempo había un grupo de gente desviada que tenían un poder político y ellos se aprovecharon de eso para tratar de confundir y desviar a los musulmanes que vivían durante esa época. Entonces, el imam Abul Hassan al-Ash'ari, él se dedicó a explicar y clarificar la creencia correcta y también refutar los reclamos desviados de ese grupo. Y el imam Abul Hassan al-Ash'ari lo hizo de una manera que es fácil para entender para los musulmanes de esa época, fácil para que ellos entiendan, no necesitaba uno tener un gran nivel de conocimiento o de inteligencia para entender, para que ellos se puedan proteger sus propias creencias y para que ellos puedan saber las respuestas de algunas de esas preguntas que esos grupos desviados trataban de hacer para confundir. Y lo mismo, el imam Abu Mansur, el Maturidi, él hizo lo mismo. Entonces lo que ellos hicieron es, primero ellos establecieron a través de la evidencia y a través de las pruebas islámicas que Allah Ta'ala es el único creador y nadie más es atribuido con el poder de crear. Entonces no es válido o correcto y no es islámico reclamar
que el esclavo, es decir, el ser humano, el mismo, es erróneo y desviado reclamar que el ser humano es creador de sus propias acciones. Y eso es lo que los Mu'tazila, ellos, ese grupo desviado, eso es lo que ellos reclaman. Ellos reclaman que cada ser humano es el creador de sus propias acciones y que Dios es impotente de crear otras acciones por él. Es decir, ellos dicen que el ser humano, si él quiere hacer algo que es un pecado y él es el creador de su acción y Dios no tiene el poder de cambiarlo. Entonces, por eso ellos son blasfemadores, esos Mu'tazila, por eso ellos son desviados y son malos y son fuera del Islam. Pero porque ellos tenían ese poder político, ellos ah, le hacían mucho daño a los musulmanes de esa época porque ellos les hablaban de una manera que causaba que esos musulmanes se confundieran y que esos musulmanes no supieran cómo responder. Entonces esos dos imames, el imam Abu Hassan Ash'ari y el imam Abu Mansur al-Maturidi, ellos en sus regiones respectivas, ellos se encargaron de defender a los musulmanes y de defender a, a la creencia de Ahlus Sunnah, que es, pues, para nosotros, que nosotros conocemos las pruebas y conocemos la evidencia, para nosotros es fácil saber que cualquier persona que dice que hay otro creador más que Dios, que esa persona es desviada. Es algo que es obviamente, eh, entonces, ah, por eso esos dos imames fueron importantes para la nación de los musulmanes, porque ellos eran un gran servicio a los musulmanes. Ellos ayudaron a los musulmanes con um, pues, eso es un grupo que usaron mucho a los musulmanes. En otro grupo que se llama las épocas que ellos también causaron mucho daño y ellos son los que hoy en día causan el más daño. Las formas y tienen mucho dinero, entonces ellos compran institutos, compran universidades, compran personajes en ciertas posiciones y pues hacen que esas personas que ellos enseñen o que ellos ayuden a distribuir esas creencias falsas y esas creencias incorrectas. Hoy en día esas personas, ese grupo es conocido como los Wahhabis. Entonces los Wahhabis son específicos que empezó a existir más de 1000 años después del profeta, sallallahu alaihi wasallam. Pero ellos son un grupo de personas específicas que están bajo la categoría de los mushabbiha. Los mushabbiha son las personas que le atribuyen similaridad
a Dios, le atribuyen similaridad a las creaciones. Y dicen que Dios y las creaciones son similares. Entonces esos hoy en día se llaman los wahhabis. Son malos, son viles. um, Muchos de ellos son famosos hoy en día. Entonces uno hay que estar advertido. Uno tiene que um, estar, tiene que tener, uh, tiene que estar despierto a eso. Porque ellos usan muchos diferentes modos de tratar de uh, confundir al musulmán o tratar de influir al musulmán a que deje su creencia correcta y que se cambie la creencia blasfemosa, que es la creencia de los wahhabis. Um, por ejemplo, ellos de pronto ponen memes o pues algo así en Instagram. No es un meme, pero es tiene como, digamos, ellos quieren decir como palabras de motivación o algo así. Y um, pues usan el nombre Ibn Taymiyyah. Dicen, Ibn Taymiyyah dijo tal y tal. Y es algo que tiene que ver con el corazón o el espiritualismo. Pero la mayoría de las personas no se dan cuenta que ese Ibn Taymiyyah, que él dijo muchas cosas feas. Entonces lo único que ellos conocen es que es un dicho que es impactante al corazón, esto y lo otro, y pues creen que es beneficioso porque ellos ven que la gente uh, alaban a Ibn Taymiyyah, cuando en realidad Ibn Taymiyyah es un blasfemador, porque él dice que Dios está sentado sobre el trono, y él dice que cuando Dios se sienta en el trono, los ángeles que están, y todo eso es blasfemia, por supuesto. Ibn Taymiyyah dice que cuando Dios se sienta en el trono, que los ángeles que están cargando el trono, que ellos se caen a sus rodillas. Entonces, cosas así feas que están en sus libros, en el libro de Ibn Taymiyyah, sus libros está confirmado, no es, digamos, una noticia falsificada que ha sido dicho acerca de él, que es una mentira, no, eso es algo que fue establecido y confirmado que él lo puso en sus libros. Entonces nadie puede venir y negar y decir, no, Benteimia no lo dijo, él no cree eso, no, esa era su creencia. Entonces, personas como Ibn Taymiyyah no son los representantes de Ahlus Sunnah, no son los representantes del Islam. Él ni siquiera era de la época de los Salaf. Ibn Taymiyyah, él vivió 600 años después del profeta, sallallahu alaihi wasallam. Y inshallah, en una de estas lecciones creo que el Sheikh va a hablar acerca de él específicamente y va a advertir contra él específicamente. Pero en esta lección, el Sheikh lo que está haciendo estaba uh, advirtiendo contra ellos y estableciendo que esos dos imames, Abu al-Hasan al-Ash'ari y Abu Mansur al-Maturidi, que ambos, que ellos son grandes imames de Ahlus Sunnah. Y el Sheikh, ¿por qué está haciendo eso? Porque se estaba poniendo la énfasis en eso, porque hoy en día esos wahhabis, ellos atacan a esos dos imams y ellos reclaman o pues acusan a esos dos imams de cometer shirk, de cometer blasfemia. Y pues por supuesto porque ellos son, esos dos imams, esos dos imams advirtieron a la gente contra los wahhabis
y le mostraron a la gente la verdad de los wahhabis o pues de los mushabbiha, las personas que tienen o pues la creencia que los wahhabis tienen hoy. Entonces, esos dos imames son odiados por los wahhabis. Entonces, por eso los wahhabis hablan mal de ellos. Entonces, pero ellos como tienen tanta propaganda, por eso el Sheikh está calificando eso para que todo el mundo, que esos imames son imames de Ahlus Sunnah, que son guiados. La lección, vamos a seguir con la lección 35, que es titulada Las categorías de aquellos que son castigados en el infierno. Esta lección específicamente fue dada por el Sheikh Nizar, el hijo de Rashid al-Halabi, que era el pupil más astuto de Sheikh Abdullah. Y esa lección fue escuchada por el Sheikh Sabir, el hijo de Sabi al-Qadi. Que Dios tenga misericordia de él. Después de eso, dice el Sheikh Nizar, Dios reveló en el capítulo de Al-Mulk, el el versículo número 6. En este versículo vamos a leer lo, pues, uh, un momentico mientras pongo el capítulo ahí. El versículo 6 es وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. Este versículo del capítulo Al-Mulk significa que los blasfemadores, las personas uh, van a ser castigados en el infierno. Es el peor lugar o la peor destinación o la peor o el peor por Dios. Entonces es confirmado en el Corán. Por eso el Sheikh Nizar, rahimahullah, mencionó ese versículo para establecer primeramente que es explícito en el Corán, que las personas que no son musulmanes, las personas que se murieron siendo sanos de mente, pubescentes y han recibido el mensaje básico del Islam, esas personas si se mueren sin convertirse al Islam uh, inexcusamente, es decir, ellos tenían la oportunidad de hacerlo, pero cayeron cortos en eso. No es, por ejemplo, una situación muy específica, una excepción. Digamos que hay una persona que es cristiana o católica
digamos, de 40 años y recibe el mensaje básico del Islam. Un musulmán le da el mensaje a esa persona, el mensaje básico. Le dice a esa persona que nadie merece ser alabado excepto, no, nadie merece ser adorado excepto Dios y Muhammad es su mensajero. Y antes de que esa persona pudiera decir el shahada para entrar en el Islam, se murió. Esa persona, aunque no pudo decir el shahada para entrar en el Islam, pero si en su corazón tuvo esa creencia, es decir, creyó en nadie merece ser adorado excepto Dios y Muhammad es su mensajero, creyó en eso en su corazón antes de que pudo decirlo con su lengua, se murió, esa persona es juzgada como musulmán. Es decir, uh, esa persona va a ser juzgada por Dios como musulmán, porque Dios es el único que sabe que lo que hay en el corazón de esa persona. Um, y en la próxima vida, esa persona va a ser sana y salva y va a entrar al paraíso y no va a ser castigada. Pero la persona que recibe el mensaje básico del Islam y tiene la oportunidad de decir el Shahada, pero no lo hace, lo demora, o pues dice, lo tengo que pensar, o dice, lo digo más tarde, o dice, por ejemplo, lo digo en una semana, o en un mes, o algo así, y se muere antes de eso, esa persona va a ser castigada en el infierno hasta sin fin. Y ya como saben, la guianza significa que Dios hace que el corazón de ese individual se abra al Islam, que el corazón de esa persona acepte el Islam. Eso es algo que, por supuesto, por ejemplo, yo como alguien que se convirtió al Islam, eso es algo que uno, pues, lo siente así de simple y así de fácil. Es decir, cuando le llega la información a uno y uno, pues, sabe que o escucha que nadie es Dios excepto Allah y Muhammad es su mensajero, inmediatamente uno siente que es algo tan fácil creerlo. No hay ninguna razón para rechazarlo. Entonces eso es la guianza. Entonces dice el Sheikh, ciertamente el Islam es la religión que ha sido uh, mandada, que ha sido una obligación sobre los esclavos seguir esta religión. Es decir, Dios juzgó que nosotros somos obligados a ser musulmanes, que los seres humanos tienen que ser musulmanes, tienen que creer que Dios es el único creador y que Él es atribuido con toda perfección apropiada y que es libre de toda imperfección y que Él no se parece a las creaciones. Es decir, tenemos que creer que Dios es el único creador, que todo lo demás es una creación y eso es fácil. Y también tenemos que creer que esta persona que se llama Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, el último profeta y mensajero, que él es enviado por Dios. Él es el último profeta y mensajero. Tenemos que creer eso. Entonces, y eso es lo que Dios ha ordenado. Y esto está explícitamente corroborado y establecido en el Corán. Entonces también es una prueba para nosotros también. En el Corán no es un misterio. En el Corán está explícitamente mencionado
el Islam es la única religión aceptada por Dios. Inna dina inda Allahil Islam. Un versículo es muy corto y la persona um, que tiene el conocimiento del idioma árabe es explícito porque se usan palabras que significan específicamente en el idioma árabe una énfasis y que esa frase está diciendo eso explícitamente, sin cualquier duda. No, no es como una metafórica o algo que uno lo tiene que explicar y pensar en los significados, no, es algo inmediatamente, directo. Ese versículo significa ciertamente la única religión aceptada por Dios es el Islam. La religión aceptada es el Islam. Ciertamente la religión aceptada es el Islam. Y la palabra el Islam es usada. Inna dina inda Allahi al Islam. Entonces no es como si estuvieran usando otra palabra, como si hubiera otra palabra y la estamos interpretando como el Islam. No, es explícitamente el Islam. Um, entonces está establecido en el Corán que la única religión aceptada por Dios es el Islam. No, no es un misterio. Entonces nosotros como musulmanes pues somos creyentes en el Corán. Y por eso es que otro aspecto de la facilidad del Islam, que es explícito y entonces es fácil para seguir, porque es claro. El Corán dice, el Islam es la única religión aceptada por Dios, entonces nosotros lo decimos también. Entonces nosotros lo creemos. Dice el Sheikh, Dios prometió a cualquiera que sigue esta religión pura, el Islam, el paraíso sin fin. Dios prometió a cualquiera que sigue esta religión pura, el paraíso hasta sin fin, que es el hogar de la paz, uh, dada como una recompensa para ellos y una incentiva. Entonces sí, eso también existe en el Islam, porque aquí en esta vida mucha gente hace ciertas cosas para alcanzar a un estilo de vivir que esa persona no tiene que trabajar y que esa persona no se tiene que preocupar de lo que va a comer o para pagar la renta y que no tiene que trabajar y que solamente puede pasear y tiene um, cosas de lujo, un hogar grande con una piscina, un carro del año, un carro de esos nombres y la ropa fina y si uno quiere viajar a un país, viaja a ese país y se queda ahí, no tiene que preocuparse de trabajar o pagar la renta o facturas, todo está listo. En esta vida la gente trata de alcanzar eso y mucha gente pues trabajan duro y sacrifician y todo eso para alcanzar eso. Y algunas personas hacen cosas feas y cosas malas para lograr eso. De todas maneras, para ambos tipos, eso se va a terminar, eso se va a acabar, eso es temporario. Entonces, imagínense el paraíso, que el creador del universo reveló en el Corán
que la persona que sigue el Islam es garantizado el paraíso. El paraíso sí es permanente y hasta sin fin, y cualquier placer y lujo que existe en el paraíso es mucho más mejor y mucho más, uh, mucho más intenso que cualquier placer o lujo de esta vida, porque el paraíso es para siempre, no se acaba. Pero aquí en esta vida todo se acaba. Hay ciertas cosas que permanecen de esta vida, que van a permanecer hasta la próxima vida. Por ejemplo, como algunos lugares bendecidos, como algunas mezquitas, o las mezquitas por lo general van a ser alzadas al paraíso, van a ser re- relocalizadas al paraíso. Y también los buenos hechos que el musulmán realiza en esta vida, uh, el beneficio de ellos y el resultado de ellos va a permanecer en la próxima vida. Pero el resto va a ser destruido y va a ser aniquilado. En cuanto a las experiencias, las experiencias terminan con el tiempo, hasta en esta vida. Lo que uno experiencia hace 10 minutos ya no lo está experienciando y ya se acabó, se fue. Y en cuanto a lo físico, digamos el hogar, la ropa fina, el carro lujoso, uh, el dinero, todo eso va a ser aniquilado, va a cesar de existir. Entonces, el paraíso es una incentiva para nosotros, para seguir el Islam, para obedecer a Dios, para evitar el pecado, para tener paciencia sobre los tiempos difíciles. Entonces, una ayuda para el musulmán, porque el musulmán tiene en cuenta que lo que lo espera a él en la próxima vida es algo mucho más. Entonces, lo que el musulmán tiene que hacer es permanecer firme en el Islam. Uh, y dice el Sheikh, y Allah amenazó a cualquiera no cree en él con el infierno, con el fuego del infierno, a donde permanecerían para siempre como un resultado o como un castigo, y para prevenirlos de tomar la decisión errónea. Es decir, esa amenaza sirve para parar a la persona de, digamos, rechazar el Islam. Entonces la persona lo piensa y dice, si yo rechazo el Islam, voy a ir al infierno. Si yo sigo el Islam, voy a ir al paraíso. Entonces voy a escoger el paraíso. No quiero ir al infierno, quiero ir al paraíso. Por eso yo escojo el Islam. Entonces eso es, la amenaza del infierno sirve para eso. El Bukhari narró que el hijo de Omar, radiyallahu anhuma, dijo que el mensajero de Dios, sallallahu alayhi wa sallam, dijo: إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار
ثم يذبح ثم ينادي مناد يا أهل الجنة لا موت ويا أهل النار لا موت فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. سبحان الله. أجارنا الله من النار. آمين. Este hadith es muy, uh, es muy potente, muy, cuando uno entiende el significado. Y por supuesto en árabe es algo muy impactante. Es, por eso es algo muy importante que el musulmán que quiere tener esa profundidad en el Islam, que aprenda el árabe. Y es algo fácil, eso es algo muy fácil, muy fácil. Lo único que necesita es, hacer la tarea. Entonces, dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, إذا صار أهل الجنة إلى الجنة, cuando los habitantes del paraíso llegan al paraíso, وأهل النار إلى النار, y cuando los habitantes del infierno lleguen al infierno, جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار, la muerte se trae, y en este caso, pues, la muerte va a tomar la forma de, uh, es un animal. No, no es la cabra, es el otro, que es el varón de las ovejas. No sé cómo se dice. Si alguien sabe el nombre, lo puede poner. El cordero, Um, carnero. sí, puedes. Carnero. Sí, creo que carnero es mejor. Pues el que tiene los cuernos así como doblados. Entonces va a ser así grande, y pues eso va a representar la muerte. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam dice que la muerte va a ser traída hasta que esté puesta entre el paraíso y el infierno, entonces en la mitad, y va a ser degollada, o va a ser degollado ese animal. Después un ángel anuncia, Ya ahl al-jannati la maut, oh habitantes del paraíso, ya no hay muerte. Wa ya ahl an-nari la maut, y oh habitantes del infierno, ya no hay muerte. Después dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم, que los habitantes del paraíso se le agrega felicidad a su felicidad, porque ya están felices, porque ya están en el paraíso. Pero cuando ese ángel anuncia eso, que ya no hay muerte, que ya es inmortalidad y vivienda hasta sin fin, se ponen más felices los habitantes del paraíso, los que están en el paraíso se ponen más felices. ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم, y los habitantes del infierno se les agrega tristeza a su tristeza, porque ya están súper, súper tristes porque están en infierno. El infierno es lo peor, lo peor, lo peor.
tortura física, psicológica, tortura mental, porque es una tortura de todos los sentidos, la piel, el olfato, la vista, porque lo que ellos van a ver es horroroso. Y también el sonido del infierno es horroroso. Y el olor del infierno es horroroso. Y ellos también comen de uh, el agua del infierno, que es un agua que está a el máximo extento de hervir. Y cuando ellos se la toman, se, uh, se le rompe todo por dentro. Pero no hay muerte, no hay muerte. Entonces, imagínense en esta vida, un ejemplo, porque eso es algo que es muy conocido, mucha gente lo ha escuchado y por supuesto hoy en día con la fama de los carteles uno escucha historias, o pues hay videos uh, de ciertas torturas muy feas, pero imagínense a alguien que está torturando a otra persona en esta vida, digamos, en esta vida, pero lo deja hacer vivir, es decir, trae doctores, trae sangre para hacer para darle más sangre, le da ciertas drogas para que no se le explote el corazón, para que no se muera de un infarto, lo queda así vivo para que sienta cada momento de la tortura. Eso es algo que es conocido, no es un cuento. Pero hasta en ese caso, en esta vida, eso sí va a terminar. Pero las, los tipos de torturas que existen o que se han hecho, porque pues las personas que estudian la historia, o pues ese sujeto, esa ciencia de el pasado y lo que ha ocurrido en diferentes países y en este mundo, si hubieron épocas que ellos tenían, um, ellos construían pues cosas mecánicas que pues para asistir con la tortura de una persona. Pero hasta en eso también, en esos casos, eso termina, y el dolor no es del mismo nivel de gravedad o del mismo nivel de severidad que el del infierno. El infierno es lo peor y nunca termina, nunca se acaba. Y los habitantes del infierno lo van a sentir, lo van a sentir, lo van a sentir, lo van a sentir, y nunca se van a acostumbrar, y nunca se va a minimizar. Entonces, cuando ellos escuchan un ángel anunciando que no hay muerte, se le agrega tristeza a su tristeza. Subhanallah. Entonces, también está, dice el Sheikh, también está explícitamente uh, revelado en el Corán, en los versículos 64 y 65 del capítulo Al-Ahzab, que el infierno ha sido creado y ha sido preparado y que ahora mismo está um, uh, su fuego y sus llamas están intensas en este momento. Es decir, el, el infierno existe ahora y está pues en su forma de existir con toda su tortura. No es algo que va a ser, digamos, empezado en la próxima vida o en el día del juicio. Es algo que en este momento, ese es el estado del infierno, que ahora mismo está ardiendo, pero en este momento no hay ninguna persona dentro del infierno. Las personas entran al infierno en la próxima vida. En es, antes de que se acabe el mundo, antes del día del juicio, no va a entrar nadie al infierno. Pero pues por supuesto los blasfemadores van a ser castigados
en otro lugar, que es antes del infierno. Y van a ser castigados también en la tumba y en el día del juicio, también van a ser castigados. Pero antes de eso no entran al infierno. Um, Dice el Sheikh, las personas que se murieron como no musulmanes son los habitantes del infierno que van a permanecer ahí hasta sin fin. Entonces nunca van a salir del infierno. En vez es su lugar de permanencia. Ellos no sienten ningún tipo de frío o alivio del calor y ellos no toman excepto hamim y ghassaq. Eso es la recompensa que ellos reciben por lo que ellos han hecho voluntariamente. Uh, entonces, entre la tortura del infierno es que los habitantes del infierno, ya como dijimos, van a tomar de esa agua que está al máximo extento de hervir y ellos también van a comer de algo um, que se acumula en charcos en el infierno y pues cuando el fuego del infierno quema a la piel y a las personas, hay pues después de que sus pieles son quemadas, Dios hace que una piel nueva crezca inmediatamente, instantáneamente. Entonces, pero es esa piel que cae y que se derrite y que está toda quemada y la sangre y el pus se acumulan en charcos en el infierno y los habitantes del infierno toman de eso. Ellos toman de ese líquido, na'udhu billah, algo horroroso. Que Allah Ta'ala nos proteja del infierno. Amén. Dice el Sheikh, eso es la recompensa que ellos reciben por lo que ellos han hecho voluntariamente, es decir, ellos voluntariamente rechazaron el Islam. El blasfemador va a ver su lugar en el infierno mientras él está en su tumba. Antes del día del juicio, el blasfemador va a ser castigado mientras él está en su tumba uh, con mirar a su lugar en el infierno una vez en la mañana y una vez al atardecer. También sería torturado con otros tipos de castigo y en el día del juicio él va a ser arrojado en el infierno. El infierno es el fuego más severo que ha sido creado por Allah. El fuego más fuerte de este mundo es solamente una parte de 70 partes del infierno. Entonces, uh, en fracciones, en matemáticas, 1/70. No sé cuál es el porcentaje de eso. No soy, uh, no conozco así la matemática así de esa manera, pero es también pues una frase para poner énfasis que el fuego más fuerte de este mundo es muy minúsculo comparado con el infierno uh, con el fuego del infierno. Muy, muy, muy débil. Y con esa comparación también eso es impresionante también porque con la con el fuego de una vela, por ejemplo, uno no es capaz de quedarse ahí con la mano ahí con el fuego de una vela o el fuego de un fósforo. Eso duele y eso es un fuego muy débil, pues en,
en este mundo. Imagínese el fuego de, digamos, una bomba atómica. Eso es un fuego muy fuerte, pero es tampoco en este mundo no es el fuego más fuerte. Entonces, imagínese, el fuego más fuerte de este mundo es una fracción de la severidad del fuego del infierno. Hay un hadith que dice, cuando el hombre es arrojado en el infierno, él va a llegar hasta el fondo. Después, él va a ser arrojado desde el fondo hacia arriba hasta la parte más alta del infierno y no va a tener ni un pedazo de carne sobre sus huesos. Después los ángeles le van a pegar con el maqami, que es una palabra en árabe que no sé cómo traducirla ahora, no me acuerdo el significado, pero es un instrumento que los ángeles le van a pegar al blasfemador con ese instrumento y van a caer al fondo y van a permanecer ahí. Entonces, el blasfemador, cuando es arrojado al infierno, primero cae hasta el fondo, después el infierno lo arroja otra vez hasta la parte más alta del infierno y los ángeles están ahí y tiene un instrumento que ellos le dan un golpe, le pegan al blasfemador y vuelve y cae hasta el fondo del infierno y permanece ahí y después no sale de ahí, no sube. También hay otro hadith que dice, lo juro por Dios, el que es el creador y el que controla mi alma, si usted estuviera en el este y el infierno estuviera en el oeste, su cerebro se derritería y saldría por su nariz, ah, por causa de la severidad del calor. Entonces, eso es algo que el profeta sallallahu alaihi wasallam ha informado. Oh, gente, ¿es eso algo que ustedes pueden tener paciencia sobre eso? Oh, gente, es más fácil para ustedes obedecer a Dios en vez de experienciar su tortura. Entonces, obedezcan a Dios. Dice el Sheikh, se tiene que saber que la tortura del infierno es por cuerpo y alma. En el infierno, el cuerpo del no musulmán es mucho más gigante que su cuerpo mientras estaba en este mundo. Ha sido narrado del profeta sallallahu alaihi wasallam que el diente molar de el blasfemador es como la montaña de Uhud y la gruesura de su piel es como la distancia de viajar 3 días. Entonces, es decir, el blasfemador va a ser súper grande, súper gigante. Ah, dice el Sheikh, tal como hay niveles en el paraíso, también hay niveles en el infierno. Esto depende de los hechos de los esclavos. Los hipócritas están en la parte más baja del infierno, o en la parte baja del infierno, y ese lugar es exclusivo para los no musulmanes. Ninguno de los musulmanes pecadores enormes llegarían a ese lugar. El fondo del infierno es la distancia de 70 años cayendo. Entonces, sí, en el infierno hay niveles. Ah, y el paraíso en total es 70 años de profundidad. Y los musulmanes
pecadores que van a ser castigados en el infierno, todos van a estar antes de los 40 años de profundidad. Y los musulmanes que van a estar en el infierno ah, no van a caer más bajos de 40 años de profundidad en el infierno. Desde los 40 años de profundidad hasta los 70 años, es decir, hasta el fondo del infierno, eso es solamente para los no musulmanes. Dice el Sheikh, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, ciertamente el esclavo de pronto dice una palabra que no cree que es mala y por causa de esa palabra caería 70 años en el infierno, narrado por At-Tirmidhi. Este hadith significa que la persona de pronto dice una palabra que no cree que es dañina, pero en realidad esa palabra hace que esa persona llegue al fondo del infierno, el cual es específico para los no musulmanes. En cuanto a los musulmanes pecadores, algunos de ellos sí van a caer en el infierno y algunos otros van a ser perdonados por Allah y van a ser salvados del infierno. Un ejemplo es como la persona que no realizó el rezo, el cual fue amenazado por Allah en el versículo 4 y 5 del capítulo Al-Ma'un, que significa los cuales retrasan el rezo o no hacen el rezo en su tiempo hasta que llegue el tiempo del otro rezo sin una excusa. Esas personas son amenazadas con el infierno. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo acerca de la amenaza de la tortura para la persona que no reza, que la persona que no reza no va a tener la garantía de Dios que va a entrar al paraíso sin tortura, sin castigo. Si es la voluntad de Dios que sea torturado, sería torturado. Y si fue la voluntad de Dios que no sea castigado y entrara al paraíso, entraría al paraíso. Entonces la persona que no realiza el rezo obligatorio está entre los pecadores enormes. Él merece la tortura del infierno por la justicia de Allah. Entonces, si Allah lo hace entrar al infierno por sus pecados, él no permanece en el infierno hasta sin fin. En vez sería torturado allí por un tiempo específico, después sería sacado del infierno y entraría al paraíso. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que ciertamente hay gente de su nación que van a ser torturados por sus pecados, que son torturados por sus pecados y entonces van a estar en el infierno por el tiempo que fue la voluntad de Dios que permanezcan en el infierno. Después los idólatras tratan de burlarse de ellos y les dice, no hemos visto que su creencia los benefició. Después no quedaría ningún musulmán en el infierno porque es sacado del infierno y entra al paraíso. Y esos blasfemadores no son elegibles para recibir la misericordia de Dios en la próxima vida. Entonces, cuando esos blasfemadores se están burlando de esos musulmanes que están en el infierno siendo castigados, después de eso, después de que ocurre eso, viene un ángel y anuncia cualquier persona que cree en la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sale del infierno. Y en ese momento los musulmanes salen del infierno y van a entrar al paraíso. Y los blasfemadores se quedan viendo eso y se ponen tan perturbados que si fuera posible morirse, se morirían por la quebrada del corazón que sienten cuando ellos ven que los musulmanes están saliendo del infierno y ellos se tienen que quedar hasta sin fin.
Entonces, oh musulmán, siempre eh, quédese alerto a realizar lo que Dios ordenó y a evitar lo que Dios prohibió. No haga lo que lo haría merecer la tortura de Dios, el castigo de Dios, y haga que sus inclinaciones sigan las leyes del Islam y trabaje para lo que va a venir después de la muerte, porque ciertamente el inteligente es la persona que se prepara y trabaja por la próxima vida. Oh Dios, otórguenos a nosotros piedad y purifique nuestros seres. Tú, oh Dios, usted es el creador de la purificación de los seres y usted es el verdadero dueño de los seres. Y Allah Ta'ala lo sabe mejor. Ahí termina el Sheikh Nizar, esa lección. La próxima lección 36 es titulada Las causas no crean sus efectos. Inshallah. Si no hay ninguna pregunta, terminamos ahí. طيب نهلل لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات السلام عليكم Wa alaikum salam. Feliz noche a todos.